Bueno, vamos a resolver este problema, un problema de el tema de calor, capacidad térmica, capacidad calorífica y calor específico. Entonces tenemos dos problemas. Nos piden calcular capacidad térmica de dos sistemas. El primer sistema es una mezcla. Entonces vamos a poner aquí ejercicio 1. Perdón, déjenme cambio el grosor. Ok. Vamos a poner aquí que para el ejercicio 1 me piden la capacidad térmica de un sistema. Acuérdense que la capacidad térmica normalmente la ponemos con una C mayúscula y aquí le voy a poner que es del sistema. Como es un sistema mezclado, la capacidad térmica total del sistema va a ser la suma de dos capacidades térmicas, la del agua líquida y la del aceite líquido vegetal. Entonces, aquí será la capacidad del H2O más la capacidad del aceite. ¿Sí? Acuérdense que capacidad térmica es una magnitud extensiva, por lo tanto depende de la masa y se pueden sumar, son aditivas. Entonces yo necesitaré calcular la capacidad térmica individual del agua y la capacidad térmica individual del aceite y al final sumarla para tener la capacidad térmica del sistema. Entonces, ¿qué datos tengo? Acá los tengo, los del calor específico y también tengo densidad del aceite. No me dan densidad del agua. Cuando no me dan densidad del agua, nosotros asumimos que la densidad del agua es la del agua pura. Es una densidad relativa de 1. ¿Sí? 1 kilogramo por litro, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, tengo la densidad del aceite. ¿Sí? Si tengo 0.3 litros de aceite con esta densidad, yo puedo convertir, por ejemplo, de la densidad a litros y después usar así, o convertir los litros a centímetros cúbicos para usar la densidad así directamente. La del agua va a ser de 1, es decir, si tengo 1.2 litros, necesito yo calcular la masa, ¿no? Entonces, masa del agua, la masa del H2O será 1.2 kilogramos, ¿sí? Como mi calor específico está dado por kilogramo, tanto del agua como del aceite, me conviene poner la masa en kilogramos. Ahora, la masa del aceite, ¿cómo la voy a calcular? Masa del aceite. Si yo tengo que una densidad, siempre las densidades, ya conocemos que la densidad es masa sobre volumen. Si despejamos volumen, multiplicamos por volumen en ambos lados de la igualdad, tanto acá como acá, volumen se va. Y entonces me queda que volumen por ρ o densidad es igual a la masa. Ahora, tanto volumen como densidad tienen que tener las mismas unidades. No puedo tener litros y centímetros cúbicos. Necesito tenerlas en las mismas unidades. ¿Sí? Entonces, voy a convertir 0.3 litros a centímetros cúbicos. Le voy a poner litros abajo porque quiero que se cancelen. ¿Y a cuánto equivale un litro? Pues a 1000 centímetros cúbicos. O 1000 mililitros, ¿no? Entonces, litros y litros se va a ir. Y me va a quedar 300 centímetros cúbicos. Entonces, si multiplico ya 300 centímetros cúbicos por la densidad que es 0.9 gramos centímetro cúbico, me va a dar la masa en ¿qué? Pues en los gramos, ¿no? Y esto va a ser 270 centímetros cúbicos. Entonces ahí con esto, perdón, 270 gramos, discúlpenme, 270 gramos, entonces la masa del aceite es 0.27 kilogramos. Ahora sí, como ya tengo masas y ya tengo
yo ya conozco su calor específico, pues lo que vamos a hacer es calcularlo ya directamente. Voy a usar la masa del agua y multiplicarlo por su calor específico para obtener la capacidad térmica del agua, y el calor específico del aceite multiplicado por su masa para obtener la capacidad térmica del aceite. Entonces, capacidad térmica del agua va a ser igual a el calor específico del agua por su masa. Entonces, es 4186 joules sobre kilogramo grado Kelvin por 1.2 kilogramos. Acuérdense que si me hubiera dado una densidad diferente, pues hubiera tenido que hacer lo mismo que hice con la del aceite. Entonces la capacidad térmica del H2O sería igual a 5023 joules, ¿no? 5023 joules. Ok. Y vamos con la del aceite. Del aceite es igual a 2000 joules sobre kilogramo grado Kelvin por 0.27 kilogramos. Y entonces esto me da como resultado 540. Perdón, esto es Joule sobre Kelvin. Acá me va a quedar 540 joules sobre Kelvin, capacidades térmicas. Entonces ya nada más voy a sumar ambas capacidades térmicas, ¿no? Para obtener mi respuesta del sistema. Entonces mi capacidad térmica del sistema va a ser la suma de 5023 más 540, y pues entonces esto es 5563 joules sobre Kelvin. Esa es la cantidad de calor que se tiene que suministrar a este sistema para aumentar su temperatura en 1 grado Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces aquí queda nuestro primer problema. Vamos a borrar esto y vamos a proceder con el segundo. Ahora tenemos una mezcla de helio y CO2 que está contenida en un recipiente un recipiente de 3 decímetros cúbicos. Aquí discúlpenme porque en este programa no se pueden poner superíndices, pero son decímetros cúbicos, están a 30 grados y se tienen las presiones parciales. Esta es presión parcial del helio y esta es presión parcial del CO2. Hay que calcular la capacidad térmica de este sistema. ¿Ok? Entonces, hay que pensar qué está ocurriendo aquí. Pues hay un recipiente. Vamos a pensar si quieren un cilindro. Y en dicho recipiente tenemos una mezcla de dos gases. La presión la presión que está ejerciendo dentro de este recipiente son 2 atmósferas, porque la suma de las presiones parciales me da mi presión total, pero 0.7 atmósferas corresponden a los moles o a las moléculas del helio y 1.3 atmósferas corresponden a las moléculas del CO2. ¿Por qué es relevante esto? Porque aquí yo tengo el calor específico. Acuérdense que aquí también la capacidad térmica del sistema va a ser igual a la suma de la capacidad térmica del helio más la capacidad térmica del CO2, ¿no? Pero para poder calcular la capacidad térmica, yo necesito multiplicar el calor específico por el número de moles que tengo de este gas. ¿Cuántos moles de helio hay aquí adentro y cuántos moles de CO2 hay allá adentro? Entonces, vamos a asumir
que siguen un comportamiento ideal y que entonces, pues el helio es un gas ideal y vamos a asumir que el CO2 también se comporta como gas ideal y entonces usamos la ecuación de estado, la fórmula de estado de los gases ideales. ¿Para qué? Porque ¿qué voy a buscar encontrar? Voy a buscar encontrar el número de moles. Voy a usar la presión parcial del helio, que es 0.7 atmósferas, para encontrar el número de moles del helio y la presión parcial del CO2 para encontrar el número de moles del CO2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué no puedo calcular el de todo el sistema completo? Porque tienen capacidades térmicas diferentes, el de los dos. Necesito saber exactamente cuántos moles de helio hay y cuántos de CO2 hay porque tienen capacidades térmicas distintas. Ahora, aquí, si yo despejo N, es muy sencillo, tendría que dividir entre RT en ambos lados de la ecuación para que RT aquí se vayan y entonces N sería igual al producto PB sobre el producto de R por T. ¿Sí? Ahora, si la presión la tengo en atmósferas, me conviene usar la ecuación de estado que es 0.082, que está en atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Me conviene usar esa, ¿sí? Y voy a, nada más que necesito tener mi volumen en ¿qué? En litros. ¿Y en qué tengo mi volumen? En decímetros cúbicos. Pero afortunadamente para nosotros, un decímetro cúbico, ¿a qué es igual? Pues a un litro. Entonces, aquí yo ya tengo mi volumen que son 3 litros. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular el número de moles del helio. Voy a usar la presión parcial del helio, que es 0.7 atmósferas, que va a multiplicar a 3 litros dividido entre 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin y 30, a la temperatura que tiene que estar en Kelvin, acuérdense, ¿eh? 30 grados centígrados son 303 grados Kelvin. Y yo hago ese cálculo, a ver, vamos a ver. 0.7 por 3 me queda 2.1. Y lo voy a dividir entre 0.082 por 303. Me queda aproximadamente 7760. A ver, no. 0.082 por 303. Perdón, queda 24. 24.84. Me estaba adelantando. Ahora vamos a hacerlo con calma. 24.84. Y entonces aquí está. 2.1 entre 24.84 me da que hay 0.085 moles, redondeado hacia arriba. Ok, 0.085 moles de helio es lo que tiene este sistema. Ahora lo vamos a hacer para el CO2. Para el CO2 sería 1.3 atmósferas por 3 litros. Y esto va a estar dividido entre lo mismo de acá, que es 24.84. Y esto me va a dar entre 24.84, me va a dar 0.15. Hay 0.15 moles de CO2. ¿De acuerdo?
Ahora, ya que tenemos el número de moles, voy a calcular la capacidad térmica de ambos como el producto de su calor específico por el número de moles. Entonces, la capacidad térmica del helio sería 12.5, que es las unidades que tiene son joule sobre mol por Kelvin, y por 0.085 moles. Ahí está, 0.085 mol. Entonces, la capacidad térmica del helio es igual a 1.06 joules sobre Kelvin. Y la capacidad térmica del CO2 va a ser 29.7 joules sobre mol Kelvin por 0.15 moles. La capacidad térmica del CO2 entonces es 4.45 joules sobre Kelvin. Acuérdense que capacidad térmica tiene estas unidades, energía sobre grado o temperatura. Y entonces yo nada más voy a sumar 1.6 más 4.45 para tener mi respuesta, por fin, que es la capacidad térmica del sistema va a ser igual a 5.51 joules sobre grado Kelvin. Aquí está mi respuesta de este ejercicio. Espero que se haya entendido bien. Con eso concluimos y pasamos a los siguientes.